Muy buenos días, estudiantes del grado décimo del Colegio Americano Girardot. Este es el primer video que voy a hacer respecto al segundo periodo, mi nivel básico, donde voy a explicar pues, los temas que vamos a ver, todos los videos, todos los temas que vamos a ver ese segundo periodo, ¿sí? Bien, entonces para esto este es como la culminación, digámoslo así, de todo lo que hemos visto, este primer periodo, y pues luego sí empezamos a profundizar un poquito más. Recuerda que como esta materia se llama trigonometría, el caso fundamental lo que vamos a estudiar específicamente son los triángulos. Estamos con triángulos rectángulos, ¿cierto? Luego siguen los triángulos no rectángulos, que eso lo vamos a ver yo creo que de aquí a 15 días. Bien, entonces ahora vamos a culminar para hacer una resolución de triángulos rectángulos. Para esto hay dos casos. La resolución de triángulos rectángulos es básicamente encontrar todos los lados y todos los ángulos de un triángulo, de un triángulo rectángulo en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues utilizando el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas y las propiedades que existen entre los triángulos generalizados, ¿sí? Para ello, pues cada vez que vamos haciéndolo les voy diciendo cuáles son esas propiedades. Ustedes ya saben el teorema de Pitágoras y ya saben cuáles son las razones trigonométricas. Hoy vamos a ver básicamente para qué servían todas esas razones trigonométricas que hicieron culminando pues el primer periodo. Bueno, entonces, para esto pues quiero generalizarlo con un triángulo. Vamos a generalizarlo con un triángulo. Tenemos un triángulo, el primer caso me dice, cuando se tiene un ángulo, cuando se tiene un lado y un ángulo. Entonces, vamos a generalizarlo primero. Entonces tenemos, como son triángulos rectángulos, pues todos son triángulos rectángulos, ¿no? Los que vamos a trabajar, no todos en general, sino los que vamos a trabajar son todos triángulos rectángulos. Entonces, generalizamos el triángulo de manera que sea, supongamos este lado se llama A, este lado se llama B y este lado se llama C. Y a este ángulo lo vamos a llamar beta y a este ángulo lo vamos a llamar alfa, ¿sí? La diferencia entre A y alfa, pues es que A es como está ahorita y alfa es como un pececito, lo pueden hacer. O le podemos colocar en lugar de alfa para no llegarnos a confundir, vamos a llamarlo más bien teta, ¿sí? Teta por aquí y aquí beta, en lugar de beta vamos a llamarlo omega, ¿sí? Porque de pronto se pueden llegar a confundirse con la notación. Y entonces, sabíamos que en las razones trigonométricas, vamos a sacar primero las razones trigonométricas de esto. Entonces, sabemos que las razones trigonométricas de esto son la función seno, ¿sí? Vamos a sacar las razones trigonométricas de seno, del ángulo omega, ¿sí? Entonces, vamos a sacar seno, coseno, tangente, cotangente, que ¿cuáles serían? Entonces, recordemos que seno sería entonces cateto opuesto sobre hipotenusa. Como el ángulo es este, entonces sería B sobre C, ¿cierto? B sobre C. Coseno sería cateto adyacente, o sea, este de aquí sobre hipotenusa, entonces sería A sobre C, ¿cierto? Y por último, el tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, B sobre A. Cotangente pues sería lo contrario, A sobre B. Luego hallemos, aquí ya no alcanza, la cotangente cosecante de omega sería, entonces, sabemos que es lo contrario de secante, ¿cierto? Cosecante es lo contrario de secante no, de seno. Y ese sería seno, entonces lo contrario sería C sobre B. Y por último sería secante de omega, pues sería lo contrario de coseno. Y lo contrario de coseno sería C sobre A. De hecho podemos escribir más bien este cotangente aquí al ladito, cotangente de omega es igual a A sobre B. Porque son como los contrarios, mire. Coseno, cosecante sería lo contrario. Aquí como no puede ver co de co, entonces sería lugar de, como ya está el co, entonces no se vuelve a escribir el co, sino simplemente el secante. Y aquí sí será el co, mire, cotangente, sería lo contrario. Bien, entonces esas son las funciones trigonométricas de este ángulo. De la misma manera se pueden hacer las razones trigonométricas del ángulo teta, ¿sí? Pero pues no lo vamos a hacer. Entonces ahora sí,
vamos a ver un ejemplo del caso 1, un ejemplo. Entonces, si tenemos un triángulo, pongámosle de esta manera, no todos los triángulos son así, un triángulo de esta manera, así, y aquí está el ángulo recto, ¿sí? Y tenemos, supongamos que esto vale, no sé, 3, no, este vale 3, y que este ángulo mide 30 grados, ¿sí? Solo tenemos esos dos datos, como les decía en el caso 1, tenemos solamente un lado y un ángulo. Tenemos que hallar este ángulo, este lado y este ángulo. Este ángulo acá no, porque ya sabemos que es el ángulo de 90 grados, entonces no hay necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Lo que yo les recomiendo, o lo primero que yo les recomiendo, es hallar el otro ángulo, ¿sí? ¿Cómo? Por una propiedad, entonces buscamos propiedad de, escribimos aquí, propiedad de los triángulos. No específicamente de los triángulos rectángulos, sino de todos los triángulos en específico, en todos los triángulos generales. Que es que todas las sumas, la propiedad dice lo siguiente, que todos los ángulos interiores suman 180 grados. Todos los ángulos interiores suman 180 grados. ¿Sí? Entonces, si sumamos este ángulo y este ángulo, me tiene que dar 180 grados, ¿cierto? Esa es la propiedad que siempre vamos a utilizar cuando tenemos un ángulo y queremos hallar pues, el otro. Porque como son triángulos rectángulos, ya sabemos que uno siempre va a medir 90. Entonces, simplemente escribiríamos de la siguiente manera. Hagámoslo acá. Entonces, sería 90, que es el del ángulo recto, que es este de aquí, más 30 grados, más este ángulo, que vamos a llamarlo teta, más teta, eso tiene que dar 180 grados, ¿sí? La suma de esos tres ángulos interiores me tiene que dar 180 grados. Y entonces despejamos teta. Y entonces podemos sumar esos dos y esto me daría 120, ¿no? 120 grados más teta es igual a 180 grados. Y entonces teta es igual a 180 grados menos 120 grados. Eso yo lo estoy viendo, ese pedacito lo estoy viendo con unión de sexto. Entonces no se van a dejar corchar, no se van a ganar de la unión de sexto. 180 menos 120 da 60, ¿cierto? Entonces sabemos que este ángulo teta, el primer, ya sabemos que mide 60 grados, ¿sí? 60 grados, entonces ya escribimoslo por aquí al ladito, para no rellenar tanto. Por aquí escribimos que ya sabemos que teta mide 60 grados, ¿sí? Bien. Luego vamos a hallar este ángulo que lo vamos a llamar A. Este ángulo no, este lado. Y este C y este vamos a llamarlo C, que son los lados que hacen falta, ¿sí? Para hallar estos lados, realmente hay como 3, 4, y realmente muchas formas de hallarlo. En específico, o utilizando en este caso las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque es que ya sabemos el ángulo teta. Entonces, sabiendo el ángulo teta, podemos hacerlo directamente o con el ángulo teta o podemos hacerlo con el ángulo de 30 grados, ¿sí? No lo podemos hacer con este porque ese ya no me sirve porque son las razones trigonométricas, solo me cumplen para los ángulos que no son el recto, ¿sí? No son el ángulo rectángulo, el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Entonces, lo podemos hacer por este lado o por este lado. Yo lo voy a hacer por el ángulo de 30 grados, ¿sí? Como si todavía no tuviésemos el ángulo teta. Y entonces, acá tenemos que buscar qué función de estas, qué función me relaciona el lado que yo quiero buscar y el lado que me dan, ¿sí? Entonces, tengo este ángulo y tengo el cateto opuesto, ¿cierto? El que está al frente es el opuesto. Quiero buscar este cateto que está acá, el cateto A, ¿sí? Porque es el otro lado que está al lado del ángulo recto. Entonces, ¿qué función me relaciona los dos catetos y un ángulo? Ya sabemos que la función que me relaciona son tangente y cotangente. Puedo utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces yo voy a usar tangente, que es como el más comprensible. Tangente. Entonces me quedaría que tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto, tangente de 30 grados, cateto opuesto, o sea,
a 3 sobre cateto adyacente, sobre A, ¿cierto? Hay que tener en cuenta bien presente cómo es la definición de cada una de las funciones trigonométricas, que en realidad también son las razones trigonométricas porque pues son un cociente, son una división. Funciones y razones es casi lo mismo. Bien, entonces, acá como despejamos esa A, pues sencillo, esta A hace como un intercambio, yo les digo, hacen un intercambio. Este pasa para acá y este pasa para allá. Entonces quedaría A es igual a 3 sobre tangente de 30. ¿Sí? ¿Sí? Así. Y entonces, ¿por qué? Porque pues de estos datos yo los tengo, pero no. Ahí estoy despejando. ¿Cómo fue que hizo? Eso, profe. Primero está dividiendo el 3, entonces pasa a multiplicar. Y luego, pues como queda multiplicando, pues pasa a dividir. O lo puede hacer así directamente. O lo puede hacer como yo lo hice la otra vez. Aquí esto quedaba sobre 1, ¿cierto? Entonces cambian estos dos y quedaría A arriba sobre 3 y tangente abajo. Me quedaría así. A sobre 3 es igual a tangente de 30, ¿cierto? Y como queda de esa manera, sobre 1 sobre tangente de 30. Quedaría así, si cambian estos dos. Y entonces este 3 pasa a multiplicar allá, porque está dividiendo, pasa a multiplicar, por eso queda arriba. Son varias formas de verlo, eso depende de cada persona como lo comprenda. Lo importante es que sepa hacerlo pues bien, ¿no? Lo puede hacer como yo le digo, paso por paso, lo puede hacer así, cambiándolo, o lo puede hacer con ese cambio que yo les digo, como de sustitución. ¿Okay? Y entonces acá esto ya me arroja un valor. Aquí es igual tangente de 30. Si vamos a las razones trigonométricas de los ángulos notables, tangente de 30 es igual a raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer en la calculadora. Pueden escribir en la calculadora tangente de 30. Escriben tangente de 30. Lo tienen que colocar en radianes, ¿no? En grados, ¿no? Me lo van a colocar en radianes. En clase yo les explico cómo se convierten a radianes, a grados, perdón. Y queda de esta manera. Pero, pues yo les expliqué los ángulos notables porque cuando ustedes estén en el IFES a ustedes no les van a dejar usar calculadora. Entonces, por eso les explico. Entonces, ¿cómo hago eso de las tangentes? Pues es en las clases anteriores que hemos visto, cómo pasar de tangente de 30 a raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Y entonces, acá hago esa división y ustedes pueden también hacerla en la calculadora y eso me da 9 raíz de 3, ¿cierto? 9 sobre raíz de 3. Racionalizando, eso me queda igual a 9 raíz de 3 sobre 3, que esto en realidad sería igual a raíz de 3, a 3 raíz de 3. ¿Sí? Ahí yo lo estoy haciendo mentalmente y ustedes pueden hacerlo en la calculadora. 9 dividido en raíz de 3. Y ahí me quedo raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Lo pueden hacer en la calculadora, no hay ningún problema. Pero pues me gustaría que ustedes lo hicieran mentalmente, pues porque como les digo, en el IFES ustedes no los van a dejar utilizar calculadora. ¿Cómo fue que hice esto? Entonces, multipliqué este de aquí, 3 por 3, porque serían los extremos, y lo dividí sobre raíz de 3. Y luego para racionalizar lo que hago es multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 3. Y entonces arriba me quedaría 9 por raíz de 3 sobre raíz de 3 al cuadrado. Y raíz de 3 al cuadrado pues me da 3 solito. Y luego simplifico, 9, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Entonces por eso me queda 3 raíz de 3. ¿Sí? Ahí solamente para hallar el valor de A. Solamente para hallar el valor de A. Que entonces ya sé que A vale 3 raíz de 3. ¿Sí? 3 raíz de 3. Ahora, voy a ahorrar para poder hacer el otro porque ahí no me alcanza. ¿Cómo hago para hallar el último ángulo, el último lado, perdón? Entonces ahí, como ya es razones trigonométricas, resolución de triángulos rectángulos, lo puedo hacer como de 4 formas diferentes. Aquí como ya sé este lado, y este lado, el último sería la hipotenusa, pues lo puedo hacer por Pitágoras. Pero como ya sé este lado, este ángulo y este lado,
sea, sé el cateto opuesto y la hipotenusa, entonces lo puedo hacer por funciones trigonométricas, que sería por seno, ¿no? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. También lo puedo hacer por ese lado. Pero como ya sé este ángulo, entonces puedo hacerlo ¿por qué? Por cateto opuesto sobre hipotenusa, seno del otro ángulo. Y lo puedo hacer por coseno, lo puedo hacer por tangente también, porque sé estos dos lados, entonces me saldría este. O sea, lo puedo hacer por varias formas, ¿sí? Entonces ahí sí está pues a cavidad de cada quien, como lo quieran hacer. Yo lo voy a explicar pues por por razones trigonométricas, porque yo sé que el teorema de Pitágoras ustedes ya lo tienen re fácil. Entonces lo voy a hacer y lo voy a verificar con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo hago por razones trigonométricas? Directamente con el triángulo, con el 30 grados, pues sería en este caso cateto opuesto sobre hipotenusa, y cateto opuesto sobre hipotenusa es seno, ¿cierto? Es la función seno. Entonces sería seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso cateto opuesto pues sería 3 sobre hipotenusa, o sea C, ¿sí? Y entonces hago ese cambio, ¡fam! Y entonces me quedaría C es igual a 3 sobre el seno de 30 grados, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hago? ¿A qué es igual seno de 30 grados? Pues la verdad no me acuerdo bien, entonces lo voy a hacer con la regla que les enseñé. Entonces ustedes hacen aquí seno, coseno, una raíz grandísima, y colocan los ángulos notables 0, 30, 45, 60 y 90, ¿cierto? Y aquí escriben 0, 1, 2, 3 y 4. 4, 3, 2, 1 y 0. La línea grande, ¿sí? Y entonces seno es de 30, es raíz de 1 sobre 2. Entonces me queda que C es igual a 3 sobre raíz de 1 sobre 2, ¿cierto? ¿Por qué raíz de 1 sobre 2? Porque mira, aquí está el 30, 1 está debajo del 30. Le saco la raíz cuadrada de ese número y lo divido en 2. Y entonces aquí hago la multiplicación de 3 por 2, por lo que son los extremos, y lo divido sobre 1. Y entonces me quedaría 6 dividido en 1, pues me da 6. Entonces el resultado de C sería igual a 6. Este valor de C sería igual a 6. ¿Sí? Eso sería 6. Esa sería por el lado de las razones trigonométricas, de las funciones trigonométricas. Ahorita vamos a ver y verificarlo con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? No sé el valor de C, pero sé el valor de A. A es 3 raíz de 3. Eso al cuadrado, más B al cuadrado, que es 3, ¿no? Y entonces C es igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado. Esto me queda 3 al cuadrado por 3. 3 al cuadrado es 9, por 3, 27. 27 más 9. ¿Cierto? Y 27 más 9 da 36. Y la raíz de 36 es igual a 6. Entonces vemos que ahí me cumple. Por el teorema de Pitágoras también me cumple. Lo puedo hacer por la función coseno. Entonces coseno, pero de este, ¿no? Que sería, bueno, coseno de este. Coseno sería entonces cateto adyacente 3 sobre C, que también me tendría que dar. Y pues en este caso, pues teta como es 60, pues, también tendría que hacerlo por razones trigonométricas. En el caso de, podría buscarlo en un ángulo notable, hallando este. El coseno de 60 pues es raíz de 1 sobre 2, o sea, un medio. ¿Sí? Entonces esas serían las formas para solucionar el primer caso cuando nos dan un lado y un ángulo. Ahí ya tengo todos los valores, tengo teta, A y B. ¿Sí? Ah, bueno, aquí lo escribí mal. Aquí es C es igual a 6. Y ya, esa será la forma de hacerlo.